La maravillosa Macedonia, escrita por Francisca Cortés Guarachi. Para el verdadero don Rafa, magnífico padre, fantástico abuelo. No comeré. Baltasar tenía 10 años recién cumplidos. Era un niño flaquito y más bajo de los niños de su edad, por lo que parecía un poco menor que sus compañeros de curso. Tenía el cabello color miel como el de su mamá, pero era tan escaso que parecían unas pelusas. Baltasar, además, era un fanático de las aventuras. Vivía con sus papás y su abuelo en el número 1647 de la calle Vidaurra en Santiago. Era una gran casona de adobe pintada de rojo con muchas habitaciones y dos enormes patios interiores, uno lleno de limones y el otro de camelias. Baltasar junto al señor Felito, su abuelo, que en verdad era como un niño dentro de un abuelo. Habían explorado todos los rincones de esta casona y habían vivido episodios emocionantes, como aquella vez cuando ambos resolvieron el terrorífico misterio de la habitación embrujada. Por las noches el piano de cola resonaba como en un concierto, aunque nadie lo estuviese tocando. Finalmente el misterio terminó cuando descubrieron a una familia de ratones viviendo dentro del abandonado y polvoriento instrumento musical. El señor Felito, de grandes ojos grises cristalinos, era un exitoso comerciante, aunque Baltasar no sabía exactamente en qué consistía su negocio. Sin dudas, era el mejor compañero de juegos y parecía tener la habilidad de multiplicarse, pues aparecía siempre que Baltasar lo necesitaba. De él había aprendido a ser valiente, tanto que se consideraba muy preparado para vivir la aventura que fuera, pero el pequeño no imaginaba siquiera los acontecimientos que estaban por suceder. Todo comenzó un día a la hora del almuerzo, cuando Baltasar, como siempre, refunfuñaba porque no quería comer. Me duele la panza, mamá. Me duele el colmillo, mamá. Tengo indigestión, mamá. Sí, como se me va a caer el ombligo. Mamá, por favor, esta berenjena se está moviendo. Ah, no, mamá. Ensalada sí que no, decía el niño. Come tu espinaca, Baltasar, te hace bien, rogaba su mamá. Ana, que ya no sabía qué preparar para que su hijo comiera sus verduras, guisos, tortillas, budines y un sinfín de recetas súper deliciosas. Mamá, yo no como pasto, eso es para los caballos, decía si le servían berros o lechuga. Solo le gustaban las salchichas, el helado de chocolate. ¿Por qué frutas? Porque el postre ni hablar. Qué cosa tan insípida y de poca gracia. ¿Con leche condensada o si no, no? Mamá exigía. Hasta que Ana se hartó. Pues bien, Baltasar, si no quieres comer, no comas, pero te quedarás sin helado. Tampoco comerás salchichas ni pienses en golosinas. Pero mamá, la cara de Baltasar se puso roja de enojo. No, Baltasar, tienes que aprender a comer de todo, si es que quieres crecer sano y fuerte, dijo Ana, dando el clásico y aburrido sermón de la alimentación infantil. Baltasar salió de la cocina indignado, pero escuchó un sonido. ¡Psst! ¡Psst! ¡Baltasar!, llamó susurrando el abuelo desde la ventana mientras regaba las plantas en el patio de las camelias. Un día te darás cuenta de que tu mamá solo quiere tu bien, y sobre todo cuando los pruebes notarás que los vegetales son en realidad un manjar de dioses. Solo tienen mala fama, pero aprenderás a comerlos y te gustarán. Guácatela, verduras, frutas, nunca jamás las comeré. Me ponen las orejas verdes. Excusas. Puras excusas de niño mañoso que lo llevarían a un mundo desconocido esa misma tarde y esa vez iría solo sin su abuelo. La pileta de piedra. Baltasar salió por la puerta trasera hacia la calle mientras que sus tripas empezaban a sonar de puro vacía que estaban. Se dirigía hacia la Plaza del Gallo, donde convergían todas las calles del barrio. Era una gran plaza con el suelo de adoquines, que estaba rodeada de pintorescos locales comerciales y en el centro tenía una hermosa pileta de piedra tallada con unos extraños símbolos que Baltasar no lograba interpretar. Al llegar, el niño se dirigió directamente a su lugar favorito, el Confite Jocoso, que estaba junto al otro local no muy interesante para el pequeño llamado El Fresco, donde vendía las frutas y verduras de las que Baltasar tanto huía. Además, ni pensar en acercarse a ese lugar, pues era atendido por un viejo muy extraño que tenía casi toda la cara tapada con un feo sombrero de fieltro que solo dejaba asomar una esponjosa barba gris y sus manos de dedos largos eran demasiado pálidas. Una vez, en el Confite Jocoso, Baltasar emocionado elegía lo que iba a comprar. Quiero 3 chocolatinas, 2 barras de masticable, una de uva atómica y la otra de fresa chispeante.
4 galletitas de vainilla rellenas y 4 chicles, 2 de menta y 2 de fruta. Por favor, dijo Baltasar educadamente como su mamá le había enseñado, estirando su mano con algunas monedas. El confitero, un señor bajito y gordo de enormes cachetes colorados, parecía estar acalorado todo el tiempo. Lo miró con cara burlona. Con lo que traes te alcanzará para una chocolatina y un chicle de menta. Ja. Y le arrebató sus monedas pasándole la compra en una bolsa plástica de color naranjo fosforescente. Baltasar, frustrado, se comió su chocolatina y masticó un rato el chicle hasta que se le acabó el sabor. Pero pronto comenzó a sentir hambre nuevamente y mucha sed. Se acercó a la pileta de piedra para beber un poco de agua y se sorprendió al notar que algo brillaba en el fondo. ¡Qué buena suerte! ¡Una moneda de oro!, dijo. ¡Soy rico! Ahora podré comprar todas las golosinas que quiera y ese vendedor mala pulga no se podrá reír de mí esta vez, pensó feliz, y se agachó para recogerla. Sin embargo, parecía que la gran moneda se le arrancaba de sus manos, porque por más que trataba no lograba de alcanzarla. Así que se estiró extendiendo sus brazos tanto como podía, tanto que cayó dentro de la pileta, consiguiendo atrapar la preciada moneda. Pero al sacarla del fondo, el agua empezó a evacuarse tal como si alguien hubiese tirado de la cadena del excusado, y junto con toda el agua desapareció también Baltasar. Una jungla misteriosa. Fueron 2 minutos de recorrido que al Baltasar le parecieron como 2 largas horas, en un amplio túnel lleno de agua que estaba fuertemente iluminado al punto de encandilar los ojos. El niño era velozmente empujado por la corriente dando vueltas y vueltas hasta que de pronto salió del túnel volando, cayó al suelo y perdió el conocimiento por algunos instantes. Se incorporó mareado, atolondrado y completamente mojado. Sentía como si hubiera salido expulsado de una centrífuga. La plaza, la pileta, la moneda, todo había sucedido tan rápido. A su alrededor no escuchaba más que un sonido de agua que caía. Entonces abrió los ojos y la sorpresa fue mayor. Parecía estar en medio de una jungla, pues frente había una cascada rodeada de enormes plantas y un letrero de madera que decía con letras rústicas: La maravillosa Macedonia, y una flecha que indicaba hacia la derecha. Aún tenía la gran moneda dorada entre sus manos, y como en una película comenzó a recordar lo que había sucedido aquella tarde. «Rayos y centellas y chispas y luciérnagas», exclamó. Nuestro amigo era un tanto exagerado cuando se ponía un poco nervioso. «Parecía que estoy en otro mundo. Magnífico. Nadie me encontrará jamás. Nadie me obligará a comer lo que no quiero. Mi suerte está empezando a cambiar. Ni siquiera tendré que ir a la escuela. ¡Yujú!». Baltasar estaba tan entusiasmado con su nueva situación que no se dio cuenta y empezó a adentrarse cada vez más en esa misteriosa jungla. Caminó, corrió, saltó y trotó por todos los montes. Dichoso continuó con su rumbo, pues despertaron en él las ganas de explorar. Anduvo y anduvo hasta que decayó la tarde. De repente se sintió hambriento y también sediento. Definitivamente ese chicle de menta no había sido una buena idea, pues abrió en él aún más su apetito de tanto masticar. «Quiero comer algo fresco», pensó. Miró hacia un lado, miró hacia el otro, y afortunadamente encontró un delicioso grupo de mandarinas que se asomaban por entre las ramas de un arbusto. Justo lo que se me antojaba. ¡Qué frescura! ¡Qué delicia! ¡Qué dulzura! «Esto es un manjar», dijo ansioso. Tenía tanta hambre que lo que antes no quería ni probar, ahora le parecía irresistible. Entonces arrancó un gajito y se le echó a la boca. ¡Auch!, alguien exclamó con voz aguda. Baltasar escupió el gajo del susto. «¿Quién te crees que eres? ¿Quién diantres eres? ¿Cómo te atreves a arrancar uno de mis gajitos? ¿Te crees peluquero acaso? Me dolió. Mis gajitos están verdes todavía», sollozaba la voz. El niño no daba crédito de lo que veía. Se le quitó el hambre, la sed y el habla de su pura impresión, pues frente a sus ojos había una niña de rasgos orientales que se sobaba una cabeza llena de mandarinas en vez de cabello. Suculentas y anaranjadas mandarinas que llevaba prolijamente peinados. Enmudecido y con los ojos redondos por el impacto, el niño solo miraba atónito a la criatura que le hablaba. «Hola, soy Marina, Marina Mandarina. ¿Y tú quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Vas a la escuela?
No te había visto nunca antes por acá. Niño, niño, niño. Baltasar permaneció mudo. ¿Por qué no me hablas, niño? Eres muy raro. ¿Dónde está tu cultivo cabelludo? Solo veo pelusas en tu cabeza. ¿Te has regado lo suficiente? Jo. Hola, soy Baltasar. Adiós. Y salió corriendo en dirección contraria lo más rápido que pudo, espantado por lo que acababa de suceder. Corrió y corrió y corrió. Cuando se cansó, paró y se echó en la raíz de un árbol y al llegar la noche se durmió. Alcachofa y zanahoria. Baltasar despertó a la mañana siguiente muy confundido, pensando que todo lo sucedido había sido un loco sueño, y se hizo el ánimo para ir al colegio como de costumbre. Pero imprevistamente le cayó un chorro de agua fría en su cabeza. «Bien regado», dijo un niño con cabeza de zanahoria peinado al estilo punk. Sorprendido, Baltasar se dio cuenta de que no estaba soñando. Estaba perdido en un mundo desconocido, y pensó que quizás se quedaría atrapado ahí para siempre. Y por un momento se alarmó. «¿Ven? ¿No les decía yo? Este es el niño, cabeza de pelusa del que les hablé. Peculiar, ¿verdad?», dijo Marina Mandarina y sus amigos. «¡Wow! ¡Qué cosa tan rara! Quizás ahora que lo regaste germine su cultivo, pobrecito», comentó una niña bajita con cabello de alcachofa. Baltasar nunca se había sentido tan observado como aquella vez. «Hola, Baltasar», saludó Marina. «¿Dónde estoy?» «¿Quiénes son ustedes?», respondió. «Ah, entonces eres extranjero. Ahora entiendo. Por eso tienes esa rara cabeza de pelusa», dijo Marina mirándolo fijamente de arriba a abajo, e hizo una pausa. «Estás en la maravillosa Macedonia, y estos son mis amigos, Adelfa Alcachofa y Sam Zanahoria». «Hola, Baltasar», saludaron a Adelfa y Sam a coro. Los niños de este mundo sí que eran amigables. «¿De dónde vienes tú?» «De mi casa. O sea, estaba en la Plaza del Gallo y de pronto llegué aquí. Vivo en Santiago, mi país se llama Chile». «¿Chile?», rieron los pequeños macedonios. «Nosotros tenemos un amigo que se apellida así, pero con una S al final. Se llama Chat Chiles y es pura sazón, alegre como ninguno», dijo Adelfa. «Estamos yendo a almorzar. ¿Quieres venir con nosotros?». El pobre Baltasar tenía un hambre voraz. No había comido nada desde el día anterior, por lo que aceptó encantado. Caminaron hacia una llanura sin sombra. Baltasar se sorprendió al ver que llegaban al lugar centenares de criaturas similares a sus nuevos amigos. Todos tenían el cuerpo de una personita, pero en vez de cabello les habían crecido frutas y verduras en sus cabezas. Había brócolis, espinacas, papas, repollos, lechugas, espárragos y hasta porotos. Frutas como cerezas, manzanas, piñas y frambuesas completaban la curiosa población. A Baltasar de pura hambre se le había hecho agua a la boca, e imaginaba a todas esas verduras y frutas ya preparadas en un plato. ¿Qué daría por un gran cucurucho de papas fritas? «Hora de almorzar. Baltasar, ven con nosotros», dijo Marina tomándole la mano, y el niño partió feliz. Marina, Adelfa, Sam y todo el resto de los chicos de la maravillosa Macedonia se cuadraron en la llanura, abrieron los brazos y se pusieron de cara al sol. «¿Qué hacen? ¿Se quieren broncear?», preguntó Baltasar. «Estamos almorzando, niño», dijo Marina. «Esta es la hora perfecta para hacer fotosíntesis. Así nos alimentamos nosotros». «¿Cómo quieres que crezca nuestro cultivo cabelludo si no podemos hacer nuestra fotosíntesis? Para eso necesitamos al sol. ¿Acaso tú no tienes hambre? Ven a hacer una fotosíntesis con nosotros». Baltasar no lo podía creer. ¿O sea que estos seres vivían de puro sol y agua? Y en la panza le sonaba como una trompeta. Ya no aguantaba el hambre que tenía. «¿No vas a almorzar?», preguntó Marina. «Es que yo no puedo alimentarme así. Yo preferiría comer comida. Comida como las mandarinas que están en tu cabeza», respondió el niño. Todos los seres que en ese momento hacían la fotosíntesis muy concentrados voltearon rápidamente al ver a Baltasar. «¡Un humano!», exclamaron a coro todos los niños locales, que miraron a Baltasar con cara de asombro. «Hay otro humano en la maravillosa Macedonia». La presencia del visitante les causó cierto recelo. Marina sonrió y dijo: «Tranquilo, compañeros, este niño extranjero es inofensivo, y por lo que he podido ver, ha llegado acá por accidente. Seguramente viene de un país hermoso, lleno de flores y colores. ¿No es así, Baltasar?».
¿Verdad que eres un niño totalmente bonachón? Marina era absolutamente optimista. Siempre fantaseaba con mundos de colores y princesas de cultivos, cabelludos dorados como el trigo. Baltasar, con la boca abierta y ojos redondos, permanecía impávido ante todo lo que estaba viendo. Con que un humano... Ahora entiendo todo perfectamente, señaló Sam. Tú comes lo que nosotros cosechamos. No te preocupes, niño. Tienes suerte de que existe aquí uno de los tuyos. Te llevaré a la peluquería de Don Rafa. Él también es humano y come como tú. Quizás pueda darte algún bocadillo. Baltasar seguía un poco confundido. ¿Qué cosecha esta gente? ¿Y para qué? Sin duda pensaba que tenían un modo de vida rarísimo. Sam junto a Adelfa y Marina llevaron a Baltasar en dirección al refugio de Don Rafa. El niño humano estaba notoriamente inquieto debido al hambre y a la incertidumbre que generaba este país desconocido y esta gente extraña. Amigo Baltasar, no te apenes, aquí en la maravillosa Macedonia no hay nada que temer, dijo con seguridad Adelfa, y Baltasar respiró aliviado. Pero en realidad la pequeña desconocía todos los misterios de su tierra. Caminaron por largo rato a través de prados y bosques rumbo a su destino. Marina habló sin parar casi todo el camino e hizo muchas preguntas a Baltasar, que empezaba ya a sentirse un poco fastidiado por la niña parlante, mientras Adelfa y Sam reían discretamente por la graciosa situación, hasta que por fin llegaron al ansiado refugio, la peluquería Podar. El peluquero. Rafael Tijeras había llegado por primera vez a la maravillosa Macedonia hacía varias décadas, siendo aún un niño. También vivía en Santiago, pero era oriundo de Villa Alegre, una apacible comuna muy al sur de esa ciudad. Rafael Tijeras era ahora un hombre mayor, o sea un anciano, o sea un viejito. Una espesa barba plateada cubría la mitad de su arrugada cara. Tras unos gruesos anteojos que parecían fondos de botella, los usaba para desmochar con cuidado. Se dejaban ver unos ojos de color gris azulado tan claro que parecían dos espejos. Rafael Tijeras era un hombre genial, a pesar de su tosco aspecto y seco carácter. Su llegada había sido de gran ayuda para la maravillosa Macedonia, pues había fundado la peluquería Podar, donde todos los habitantes del país iban a podarse cada vez que sus cultivos cabelludos se hacían demasiado abundantes. La cosecha obtenida por Don Rafa era luego llevada por él mismo a Santiago, donde poseía un pequeño pero afamado almacén de barrio. Ahí comercializaba todas las frutas y verduras de la maravillosa Macedonia, que por su vivo color y notable sabor eran consideradas como vegetales de otro mundo, por sus comensales. Y la verdad es que sí eran vegetales de otro mundo, pero esto solo lo sabían Don Rafa y los habitantes de dicho mundo, quienes agradecían el hecho de que el anciano mantuviera sanos sus cultivos cabelludos. Así Rafael Tijeras, con su noble oficio, estableció su vida como un ciudadano más de la zona, siendo el único que conocía el modo de entrar y salir de este lugar increíble, hasta ahora. ¡Aló!, llamó Marina a la puerta. Don Rafa, soy Marina Mandarina y traigo a un niño famélico. ¿Nos ayuda? Llévalo a la llanura para que agarre un poquito de sol y lo riegas, pues niña. Se escuchó una voz desde el interior del recinto. Es que Rafael Tijeras tenía un modo rudo para hablar. Don Rafa, el niño no es macedonio, como nosotros, es humano y es de Santiago de Chile. El anciano de ojos de espejo salió de la peluquería al instante, pues jamás otro humano había pisado esas tierras. Además, Don Rafa, siendo originario también de aquel país largo y aflautado, se sintió de inmediatamente identificado con Baltasar, que lo miraba con los ojos lánguidos, pues ya se sentía débil por la falta de comida. ¡Hambre!, solo pudo decir el niño. Don Rafa lo miró absorto. Pasen, niños, pasen. Justamente me aprontaba a almorzar. Tengo unos garbanzos con zapallo que preparé con los ingredientes que dejó la última cosecha. Y sin preguntar le sirvió un gran plato caliente a Baltasar, quien literalmente lo engulló. Delicioso, delicioso, decía para sus adentros, y pidió un poco más. Es que con tanta hambre cualquier comida le parecía deliciosa. Por fin el niño volvía en sí. Gracias, don Rafa. Yo soy Baltasar. Tengo 10 años recién cumplidos y vivo con mis padres y mi abuelo en Santiago. Y usted me recuerda mucho a mi abuelo. Es como de su misma edad y tiene muchas arrugas también. El niño hablaba muy rápido y con entusiasmo.
como si le hubiesen puesto pilas nuevas después de comer. Rafael Tijeras no se sintió del todo halagado con el comentario sobre las arrugas, pero de todos modos el niño le parecía bastante simpático y honesto. El peluquero miró con detención a Baltasar y le pareció muy enjuto. Luego sacó una enorme cesta con las más llamativas frutas que pudieran existir: jugosas naranjas, dulces duraznos, refrescantes sandías, plátanos perfectos, manzanas a punto y algunos frutos secos como nueces y almendras. «Chiquillo», dijo el anciano, «a ti solo te faltan vitaminas, y aquí en la maravillosa Macedonia estas abundan. Si comes de nuestros productos crecerás rápido como un brote». Y le pasó un puñado de brillantes nueces. Baltasar se miró al espejo pensando si este señor tendría o no razón. En ese momento entró a la peluquería a podar un niño macedonio de cultivo cabelludo, tan grande que parecía estar peinado al estilo afro. Tenía la cabeza repleta de arándanos, muchísimos, como si fueran miles de tupidos rizos. «Buenas tardes, don Rafa. Mi mamá dijo que si no venía hoy a cosecharme, me castigaría, sin salir a jugar al fútbol esta tarde. ¿Me poda, por favor?». A Baltasar le parecía gracioso que la poda de estos chicos constituyera una cosecha, como si a él le cortaran el pelo. «¿Qué tal, Aarón?», saludó el peluquero. «Claro que te podaré, pero antes quiero que conozcas a Baltasar, el niño humano». El chico de los rizos miró suspicaz a Baltasar, pues él pertenecía a la familia de detectives de la maravillosa Macedonia, familia de inigualable capacidad de atención y memoria. Comprobando mediante un completo análisis visual que Baltasar era inofensivo, extendió su mano cortésmente para saludarlo. «Hola, niño, yo soy Aarón, Arándano. Ahora dime, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿Quién te trajo y en qué medio de transporte?», preguntó el pequeño de cabello afro con un tono inquisitivo, como buen detective, y luego se sentó en la silla peluquera para ser podado. «Yo solo estaba comprando dulces en la plaza cuando quise beber un poco de agua de aquella hermosa pileta y encontré esta gran moneda dorada». «Y el medallón maestro», interrumpió sin querer don Rafa, dejando caer las tijeras al suelo. «¿Qué?», preguntaron los niños al mismo tiempo. «No es nada», respondió el anciano. «Es solo que Baltasar ha traído recuerdos a mi memoria». El medallón maestro. Rafael Tijeras había llegado a la maravillosa Macedonia del mismo modo y a la misma edad que Baltasar. Movido por la tentación de las golosinas, también fue a parar a la Plaza del Gallo, y a su vez, la ambición por alcanzar la moneda dorada en el fondo de la pileta lo hizo abrir la puerta hacia un mundo desconocido. Desde el momento en que se atravesó por primera vez el túnel, incandescente comenzó a visitar de forma recurrente aquel mundo increíble. La moneda dorada no era otra cosa más que el valioso medallón maestro, la llave que abría las puertas de entrada y salida del lugar. Era invisible para la mayoría de los mortales, pues era la misma maravillosa Macedonia la que lo hacía aparecer de repente, seleccionando así a las personas que debían ingresar en ella. ¿Cómo? ¿Por qué solo escogía a algunos? Nadie lo sabe. «Baltasar, debes darme el medallón de inmediato. No puede perderse jamás», señaló con seriedad don Rafael. «Debo devolverlo a su lugar». Después de que Baltasar tomara la moneda sin darse cuenta, había sido expulsado hacia la cascada Suco, que además de corresponder al final del túnel incandescente, era la caída de agua que regaba a los macedonios. El medallón maestro debía ser arrojado en la cascada una vez que quien viajaba por el túnel aterrizara en la maravillosa Macedonia. Solo así podría volver a aparecer en la tierra cuando fuera necesario. El chico le devolvió el medallón al peluquero sin chistar, olvidándose de los dulces que quería comprar con él. Entendió que no era dinero, sino más bien una reliquia esencial para la maravillosa Macedonia. En ese momento se dio cuenta de que esa moneda tenía grabados los mismos símbolos que estaban tallados en la pileta de piedra donde la había encontrado. «Don Rafa», preguntó Baltasar, «¿cómo puedo avisarle a mi mamá que estoy bien? ¿Puedo llamarla por teléfono?». El niño estaba teniendo esa inquietud desde hace un rato. «Baltasar», respondió, «puedo asegurarte que tu mamá no notará tu ausencia, pues en este lugar el tiempo transcurre más lento que en la tierra. Mientras acá pasa un mes, allá pasan solamente unas horas». Baltasar respiró aliviado. «Bien, niños, debo seguir trabajando. Tengo una larga fila de ciudadanos esperando que los atienda. Ojalá que ya te sientas mejor y que disfrutes tu estadía aquí, Baltasar». «Este es un país lleno de sorpresas», dijo don Rafa.
con tono de misterio y volvió a su oficio diario, podar los cultivos cabelludos de los macedonios. Los chicos salieron de la peluquería a podar, muy intrigados, tratando de imaginarse cuál sería la importancia de aquel medallón dorado que Baltasar había devuelto al anciano. «Es una joya exclusiva. Seguro debe ser eso», dijo Adelfa. «Sí, probablemente perteneció a una hermosa princesa en el pasado. Un príncipe se la debió regalar el día en que declaró su amor y vivieron felices para siempre y por siempre en un palacio de color rosa, que brillaba como el sol», imaginó Marina, que por supuesto comenzó a fantasear. «Marina, tú tan ilusa», aclaró Sam. «No es una joya de princesa, sino una medalla olímpica que debe haber pertenecido a la gran Pelópida Esparta, por lejos la mejor atleta que haya existido jamás en la maravillosa Macedonia». «¿El papá de Policarpo?», preguntó Aarón y continuó. «Él está en mi curso y es muy veloz. Es que la familia Palta tiene muchísimo vigor. A mí no me gusta mucho la palta, prefiero el ketchup», agregó Baltasar. Y así los pequeños siguieron especulando y charlando por largo rato hasta que comenzó a anochecer. Mientras tanto, sin que los niños se dieran cuenta, un par de ojos maliciosos los espiaban entre los arbustos. Zucaralia. Roscón Orondo era el propietario y el confite jocoso, el almacén favorito de los muchos niños. Era un hombrecito fofo y sudoroso de mejillas enrojecidas. Roscón Orondo, un hombre de gozo redondo, decía su consigna. De profesión cocinero y graduado en golosinería, Roscón Orondo fue bautizado así, ya que al nacer sus padres lo vieron muy parecido a un bollo dulce. Siempre fue el más grueso donde quiera que fuera, en el jardín infantil, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Roscón Orondo ya estaba cansado de ser el más rechoncho, pero le gustaba tanto comer porquerías que si él no lograba adelgazar, pues se la arreglaría para hacer engordar a todos los demás. Es por esto que dedicaba su vida a la recreación de las más exóticas golosinas, inventando sabores y colores tan artificiales como atrayentes, para así convertir sus productos en la perdición de muchos niños. Pero este ambicioso cocinero, no conforme con el éxito de sus cuchucherías, decidió ir más allá. Quería que su negocio traspasara horizontes y necesitaba trabajadores que lo ayudaran en esta tarea. Sin embargo, Roscón Orondo no tenía amigo a quienes pudiera contratar. Tampoco lo habría hecho, pues sus recetas eran ultra archi secretas y nadie más que él debía conocerlas. Así que no le quedó otra que engendrar a sus propios operarios. ¿Cómo? Fácil, dándole vida a las mismas golosinas. ¿Y cómo? Pues más fácil aún, con la siguiente fórmula: azúcar más bicarbonato más gelatina saltarina, inventada por él, claro, más amarillo crepúsculo y azorrubina, corazón de golosina. Y así nacieron Trudis Trufa, Melvin Malvarado y Cleto Chiclete, su primera cuadrilla. Bajo el confite jocoso en el subterráneo, don Roscón primero instaló una pequeña fábrica, que con el tiempo se fue ampliando. Pronto ya no eran solamente Trudy, Melvin y Cleto, sino que más de un centenar de operarios. A medida que el negocio se hacía próspero, don Roscón iba comprando los subterráneos vecinos y la fábrica fue creciendo al punto de convertirse en una ciudadela bajo tierra, a lo que le hizo llamar Zucaralia. Solo uno de los vecinos se negó a vender su subterráneo, quedando aislado en medio de la fortaleza de las golosinas. El subterráneo aislado correspondía a la verdulería del Fresco, el negocio de verduras y frutas que don Roscón tanto le disgustaba que le entorpecía sus ventas. Cada vez que pasaba un niño con su madre y le decía: «Mamá, mamá, ¿me compras un dulce?», ésta se negaba y se dirigía al almacén de los vegetales respondiendo: «No, hijito, mejor te compraré unas moras que son más sanas y muy dulces también». ¡Ah! ¡Qué fastidio! Sin duda esto robaba mucha clientela a don Roscón Orondo, quien imaginaba todos los billetes que se estaba perdiendo por culpa de esa verdulería. El dueño del Fresco era un viejo que mantenía su bodega completamente sellada, con una puerta que no tenía ni siquiera una chapa que se pudiese franquear. En medio de la dicha puerta solamente había una matriz redonda con inscripciones muy extrañas, como las que tenía la pileta de la Plaza del Gallo. A Roscón Orondo, además de la rabia que le daba el no poder poseer aquel subterráneo, le generaba una curiosidad absoluta que estuviera tan protegido. Maíz de oro o lentejas de plata, o arvejas de esmeralda.
¿Qué guardará ahí ese verdulero enigmático? Especulaba con rencor, entrecerrando los ojos con el ceño fruncido, mientras le corría por la frente una gota de transpiración de la pura rabia que le tenía al viejo verdulero. De todos modos, el negocio de Roscón Orondo era un éxito. Sus estrafalarios sabores extremadamente dulces, acompañados de colores chillones, encantaban a los niños. Más bien los envolvían fanáticos, casi adictos. Ese hombre de Gozo Redondo y sus secuaces hacían un flaco favor a los chicos, pues además de haberlos malgastar sus monedas, la población infantil de Santiago comenzó a engordar de forma exagerada, y las caries llegaron a invadir esos tentadores dientes caramelizados. Roscón Orondo era rico y con tanto dinero su caralia se hacía cada vez más poderosa. Entre más golosinas comían los niños, mejor para él, para Trudis, para Cleto y para Melvin. Pero Roscón Orondo tenía una inquietud que por esos días no le permitía de ser todo un hombre de Gozo Redondo. Necesitaba descubrir lo que había en esa bodega secreta del viejo verdulero, y se las ingenió para conseguirlo. Durante días estudió los pasos del anciano, fijándose bien en qué horario bajaba al subterráneo. Así notó que cada vez que volvía traía un gran cajón con verduras y frutas frescas. ¿Cómo es posible? Guarda sus productos por días en esa bodega y no se le pudren, y la fruta parece recién cortadita de sus matas. ¿Tendrá un refrigerador secreto allá abajo? ¿O será que tiene una huerta escondida? Especulaba Roscón. Apenas tuvo claridad sobre los movimientos del verdulero, decidió actuar. Personalmente no, claro. No era tan valiente como para atreverse a ir él mismo a investigar qué diantres se escondía en ese subterráneo. Así que mandó a Melvin Malvarado. «Pero jefecito, ¿por qué yo?», alegó el obrero. Sus engendros estaban vivos, pero eran muy flojos, en especial Melvin, gordito sustancioso, blanquito y esponjoso como una nube tipo cúmulo. Estaba hecho de malvavisco. Tú, Melvin, sí, seguirás al verdadero mañana. Descubrirás de lo que esconde y me harás un informe completo al respecto, ordenó don Roscón. Al día siguiente, Melvin obediente siguió al viejo cuando bajó por la escalera hacia un subterráneo. La escalera era mucho más larga de lo que se imaginó, y sus piernitas cortas dificultaban tanto su paso que tropezó rebotando escalera abajo hasta que chocó con la puerta infranqueable. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio que al parecer el verdulero frente a ella, una luz amarillenta, salía de la matriz e iluminaba el oscuro espacio? Era una gran moneda dorada. El hombre la quitó y la puerta se abrió. Una luz mucho más reluciente que la anterior escapó por el hueco, tan blanca y brillante que llegaba a cegar. Melvin, con los ojos semicerrados y algo encandilado por la luz, pudo ver que dentro de la dichosa bodega se distinguía una cortina de agua que caía a toda velocidad. El verdulero se quitó el sombrero, lo colgó en una percha y abrió un paraguas que se hallaba en un costado de la puerta. Luego pasó a través de la cortina de agua. Cerró el paraguas y quedó parado encima de nada a espaldas de su espía, como si estuviera flotando. Inmediatamente una especie de ventanal comenzó a cerrarse. Melvin atinó. Era un ascensor de vidrio, y antes de que se cerrase por completo se abalanzó hacia él para alcanzar a entrar. Pero el ascensor se cerró antes de que lograra su cometido y quedó apachurrado contra el ventanal. Poco a poco se fue resbalando por el vidrio hasta que pudo aferrarse por debajo del ascensor como una ventosa. El verdulero, por supuesto, no lo vio. Estadía de aventuras. «Vengan, chicos, presentemos a Baltasar al resto de los compañeros», dijo Marina. «¿Sabías que vamos todos al mismo colegio? Nos enseñan muchas materias importantes como cultivo, riego, tierra, abonos, idiomas y economía mundial. Sí, es un colegio muy bonito, la Escuela Nacional Semilla Naciente», mencionó con tono solemne y cantó con orgullo el himno estudiantil. «Semilla naciente, te enseña, te guía y te hace valiente. Por los trigales de mi país, semilla naciente te hace feliz. Laralí». «¿Cómo es de habladora esta chica?», pensó Baltasar para sus adentros. De pronto, Aarón, con sus ojos muy atentos, hizo callar a Marina tapándole la boca. «¡Shh! ¿Escucharon eso?». «¿Qué cosa?», respondió Sam. Eso. Creo que alguien nos está siguiendo», continuó Aarón. «Aarón, ya estás imaginando locuras», dijo Marina, y continuaron su recorrido. «La verdad
era que Aarón se concentraba tanto en lo que pensaba, lo que lo hacía un gran detective, que a veces llegaba a escuchar e incluso ver alguna de sus ideas. Pero Aarón estaba en lo cierto. Hacía ya algunos días que los chicos estaban siendo acechados sin sospechar absolutamente de nada. Chicos, por fin llegaron. Los estábamos esperando para el riego general. Debemos ubicarnos bajo la cascada ahora mismo, le gritó un niño con cara ácida a la cabeza llena de limones. Este es Lewis Lima, Baltasar. Bueno, y para todos este es Baltasar humano. Viene de Chile, dijo Sam. Así Baltasar conoció al resto de los niños de Macedonia. Algunos de los que estaban ahí eran Zoe Zapallo, Edson Espárrago, bautizado así por su padre, era fiel seguidor de Pelé. Pura Pera, el gran atleta Policarpo Palta, Mabel Maíz, Bella Cebolla y Carrie McBerry. En fin, Marina tenía muchos amigos más de los que él mismo tenía. El riego de los niños macedonios era el equivalente al baño que se daba a Baltasar cada noche. Él se bañaba en una ducha y ellos bajo la cascada Zuco, un gran chorro de agua un poco más fría que su ducha, y que dejaba a los niños impecables después de un intenso día de juegos. Además, quedó muy impresionado cuando se enteró de que estos chicos no tenían sangre, sino tierra corriendo en sus venas, la que necesitaban hidratar con sus riegos diarios. Baltasar pudo ver también que los frutos que nacían de las cabezas de los macedonios salían igual que las camelias que había en su patio. Cada cierto tiempo las abejas atraían por el color de las flores que nacían en los cultivos cabelludos. Se posaban sobre una de ellas para obtener su dulce néctar. Cuando obtenían su recompensa buscaban otra flor arrastrando el polen que quedaba pegado en sus patitas. De esta manera iban dejando polen de flor en flor, produciéndose la polinización y haciendo nacer el fruto. El niño chileno pasó unos días fantásticos en la maravillosa Macedonia. A diario comía con don Rafa en la peluquería Podar, y ya había probado bastantes verduras, todo tipo de guisantes y muchísimas frutas. Ahora todo le sabía delicioso, incluso había aprendido algunas recetas y don Rafa realmente lo apreciaba. Como en la maravillosa Macedonia no existían las golosinas, les había olvidado casi por completo. Tampoco había salchichas ni helado de chocolate, pero sí muchos plátanos que le fascinaban. El peluquero le había dado a probar de casi todos los vegetales, incluso coles de Bruselas, que le parecieron bastante pasables, aunque seguía pensando que no tenían muy buen aroma. Había enseñado a sus nuevos amigos a jugar al tenis, tal como su abuelo Felito le enseñó a él. Cerca de la llanura fabricaron una pequeña cancha para la cual tejieron una red con hojas de palmera y con raíces secas armaron una pelota que rebotaba bastante bien. Por otro lado, Edson Espárrago le enseñó a Baltasar la mejor jugada futbolera que pudiera imaginar: agarrar vuelo, correr en zigzag, una finta, otra finta, hacer creer al adversario que patearía a la derecha pero patearía a la izquierda, y el gol seguro. Por su parte, Baltasar le enseñó a Edson un truco del tenis que no mencionó a lo demás top spin, un efecto para que la pelota rebote sobre sí misma y hacia adelante. Así había sido una estadía maravillosa en la maravillosa Macedonia, pero entrañaba a su abuelo Felito. ¿Cómo hubiese disfrutado junto a él esta fantástica aventura? Sin que Baltasar pudiese percatarse, 3 semanas pasaron rápidamente. Junto a sus nuevos amigos vivió momentos tan increíbles que solo esperaba el momento de poder contárselos a sus abuelos. Ahora sus pantalones extrañamente llegaban sobre sus tobillos. Se habían acortado. No Baltasar. Había crecido. Golosinas infiltradas. Melvin Malvarado estaba nervioso. Había mucha agua cayendo a toda velocidad e iba por un túnel tan iluminado que pensó que iba a derretirse. Pero se distrajo con algo bonito. La luz que pasaba a través del agua formaba un arco iris. Tan contemplativo iba que no puso atención cuando el ascensor tocó fondo, quedando aplastado como una tortilla. Entonces el ascensor se abrió y nuevamente se podía ver nada más una cortina de agua que formaba la cascada Zuco. El verdulero, sin vacilar, abrió su paraguas, lo atravesó y desapareció. Se me escapa, pensó Melvin, que arrastrándose con mucho esfuerzo salió por debajo del ascensor totalmente aplanado y cruzó la cortina de agua. Inspiró enérgicamente para volverse a inflar y con la mirada aún borrosa por el agua en sus ojos vio el letrero que decía La maravillosa Macedonia.
y una flecha que indicaba a la derecha. Cuando logró erguirse, el verdulero ya se le había adelantado 100 metros y tuvo que correr para alcanzarlo. Se ventilaba el pobre Melvin agotado, luego de haber corrido la carrera más larga de su vida. Habían llegado a un refugio que tenía una placa escrita con muchos cuescos y distintos frutos que decía: Peluquería Podar. El pequeño malvavisco se escondió tras un árbol para pasar inadvertido. Un cartelito colgado de la puerta decía: cerrado. El viejo verdulero volteó al cartel, que al reverso decía abierto. Quitó el candado y abrió el recinto. Era Rafael Tijeras, el mismísimo a quien la maravillosa Macedonia le había concedido la posibilidad de ingresar a ella por una estación del túnel incandescente, evitando así tener que ingresar siempre por la pileta de la Plaza del Gallo, pues si era visto levantaría sospechas. Esa estación se hallaba justo al subterráneo de su almacén. Decenas de personajes llenos de frutas y verduras en sus cabezas comenzaron a llegar a la peluquería. Entraban chascones como un puercoespín y salían pelones como un armadillo, pero inmediatamente comenzaban a crecer sus brotes nuevamente en sus cabezas. El curioso de Melvin apenas tuvo la oportunidad, se comprimió y se escondió en una cáscara de coco para no ser descubierto, logrando rodar al interior de la peluquería y mimetizarse con un montón de desechos que caían al suelo. Esto es un salón de belleza, pensó Melvin malvarado para sus adentros. El viejo verdulero es también peluquero y guarda sus cabellos frutales en cajones de madera. Y de pronto entró a la peluquería un grupo de niños con cabezas de mandarinas, zanahorias y alcachofa, y uno que no le cuadró dentro de los demás. Tenía pelo de humano, color miel. Eran Baltasar y sus amigos que llegaban a comer. Vio entrar también a Aarón. Habría escuchado feliz toda la conversación, pero dos señoras con cabezas de coliflor y apio esperaban su turno mientras correteaban de lo lindo y no lo dejaban oír. Cuando vio salir a los chicos, Melvin rodó dentro de su coco hacia afuera de la peluquería para poder seguirlos, pero al tratar de incorporarse no pudo salir de la cáscara. Estuvo tratando de salir de ahí dentro hasta que sintió un tirón y se vio liberado. Eran Trudis Trufa y Cleto Chiclete, que en una brusca maniobra de rescate lo habían sacado del coco. ¿Y tienes novedades?, preguntó la pérfida Trudis. ¿Qué hacen aquí?, respondió Melvin con otra pregunta. Te seguimos, Melvin, por si las moscas. Nos lanzamos sobre el ascensor del vidrio cuando iba bajando, y naturalmente nadie nos vio. Nosotros somos expertos, aseguró Cleto. Yo me estiré como una carpa y cubrí a Trudis para que no se deshiciera con el agua. Eso hacen los expertos, ¿entiendes? Bueno, malvarado, ¿y qué noticia nos tienes?, volvió a inquirir Trudis. El verdulero es también un peluquero. Tienen acá unas personas con cabezas llenas de vegetales como cabellos, y él los recorta y guarda los productos en cajones de madera. Concluyó que hace pelucas para un carnaval, dijo muy seguro Melvin. Trudis y Cleto se miraron unos al otro comprendiéndolo todo. Entonces, aquí era donde el anciano sacaba sus frutas, verduras, no de la tierra. Su exclusiva frescura era proporcionada a diario por una suerte de extraterrestres con cabellos vegetales. Trudis y Cleto eran muy astutos, no confiaban en las capacidades de Melvin como espía y por eso lo habían seguido. El inocente Melvin no poseía mucha credibilidad que digamos. Los tres golosinas rápidos siguieron a Baltasar y sus amigos y lo espiaron durante toda la tarde. Ni Trudis ni Cleto se percataron de que había un humano dentro del grupo de los niños macedonios. El único que lo había notado era Melvin, pero olvidó mencionarlo. Un plan maléfico. En su caralia roncón Orondo se preguntaba ansioso qué estaría demorando a sus secuaces. No tenía idea de que la única manera que pudieran regresar era colgándose del ascensor de Rafael Tijeras, su gran enemigo. Mientras el peluquero se preparaba para dormir en el refugio que tenía en la maravillosa Macedonia, en realidad su mundo ya se había convertido en su segundo hogar, y los macedonios en parte de su familia. Solo regresaba a su local en Santiago por la mañana, con su cosecha fresca para ser vendida, y en las tardes, que en la maravillosa Macedonia eran semanas, volvía a la peluquería Podar para continuar cortando cultivos cabelludos. Los secuaces de Don Roscón volvieron a su caralia con novedades recién al otro día.
Roscón Orondo vio llegar a sus operarios. Melvin venía pesado y estilando agua como una esponjita. Cleto venía tieso y estirado, ya sin forma, tiritando de frío. Trudy, la señorita pérfida, estaba intacta, protegida por la carpa que Cleto había armado con su propio cuerpo. Los chicos le contaron a don Roscón todo lo que habían visto, de cómo en la bodega de la verdulería había un ascensor que los transportó a un mundo subterráneo llamado la maravillosa Macedonia, cuyos habitantes eran como extraterrestres que tenían en sus cabezas frutas y verduras en lugar de cabello, que aquel verdulero fastidioso llamado Rafael cosechaba esas frutas y verduras y luego las vendía en su almacén El Fresco, y cómo eran esos deliciosos vegetales los que le robaban la clientela al confite jocoso, el almacén de glotonerías. Entonces Roscón Orondo urgió un plan maléfico. Los liquidaremos. No más verduras, no más frutas, no más niños sanos. Rafael Tijeras nunca más podrá cosechar esos vegetales, porque confitaremos toda la maravillosa Macedonia. En ese momento su caralia entera se puso a cantar de manera frenética, celebrando una conquista anticipada. Confites dulces, golosinas, más tentadora de los que imaginas, comerás hasta desfallecer. Gollerías muy jocosas, su caralia te va a abastecer. Su caralia, Disculpe, jefecito, interrumpió Melvin. No entiendo para qué quiere usted confitar el país de esos vegetales. Melvin, para aniquilar la verdulería del vecino. Pues no ves que se está robando la clientela del jefe. La idea es que los niños solamente consuman golosinas, ¿cierto, jefe?, respondió la pérfida Trudis. La verdad es que Roscón Orondo escondía oscuras intenciones. Con sus ojos entrecerrados recordaba una infancia en la que solo comía chocolates, caramelos, chicles y galletas. Una infancia muy engreída, con una mamá que más que consentirlo por amor lo consentía por temor, ya que el pequeño Roscón tenía un carácter insufrible. Se acordaba de una niñez en la que no tenía amigos, a todos los había ahuyentado arrebatándole sus colaciones. Una infancia en la que nunca comió un almuerzo nutritivo, pues exigía solo golosinas en su lonchera. Por eso Roscón Orondo no había crecido, era el rochonchito del curso, que además tenía todo el tiempo. Estaba cansado y vivía quejándose dormido en clases. Siempre quedaba excluido del equipo de fútbol porque no hacía ningún esfuerzo por correr tras la pelota. Él prefería la banca. En resumen, había tenido una infancia de gozo redondo, pero no precisamente una infancia feliz, y aún guardaba rencor. Por su mente pasaba una horripilante película. Frente a su almacén paseaban solo niños obesos, con cachetes rojos, como los de él, transpirados, cansados y bajitos con tanta sed que tomaban agua de la pileta, dejando ver unos dientes negros todos picados por las caries. Imaginaba cómo sería una ciudad llena de niños como él, en su infancia, comiendo golosinas, y nada más que golosinas, mientras anhelaba un mundo sin fútbol y sin deporte alguno más que masticar. Ejecución de un crimen. Esa tarde, al dirigirse Rafael Tijeras a trabajar a su peluquería, Cleto Chiclete se pegó en el marco de la puerta de la bodega de modo que ésta no pudo cerrarse por completo. Luego se infló haciendo un gran globo de aire y decenas de golosinas vivientes entraron en él, cargadas con un arsenal de azucaradas y pegajosas municiones. Apenas el ascensor comenzó su descenso, Cleto y los operarios de su caralia se lanzaron tras él y fueron dirigidos por el iluminado túnel hasta el mundo vegetal. Una vez ahí, esperaron a que anocheciera para ejecutar su vil tarea pasando inadvertidos, y Trudis Trufa, Cleto Chiclete y Melvin Malvarado se les habían sumado entre otros, Caramelo Calugón, Mario Merenguito, Cucho Cuchuflí y Godofredo Gomita. Cleto Chiclete iba al frente determinado a confitar lo que encontrara a su paso. Trudis Trufa, pérfida, también maquinaba su ofensiva. Melvin Malvarado venía mirando el paisaje mientras aún cantaba despacito: confites dulces, golosinas, más excitantes de los que imaginas. Y tras ellos la pandilla de golosinas, con ánimo de embestir, arrastraba muchas bolsas de color naranjo fosforescente. Comenzaron repartiendo malva por doquier. Desde las copas de los árboles hasta el suelo lanzaron muchos metros de chicles como serpentina, que se enroscaba por todos lados.
Dispararon gomitas azucaradas donde tuvieron oportunidad y dieron vueltas sobre la llanura miles de litros de chocolate, entre otras barbaridades que hicieron que la maravillosa Macedonia comenzara a asfixiarse. ¡Ja! Contemplemos el comienzo de nuestra obra de arte, dijo de manera muy maliciosa Trudis Trufa. Es que somos tan expertos, agregó el altanero Cleto Chiclete. Yo creo que se veía más bonito antes, comentó Melvin. No sé para qué el jefe nos manda a hacer estas cosas, ya estoy muy cansado. Es hora de marcharnos, ya pronto amanecerá y no podemos ser descubiertos. Debemos escondernos hasta que el verdadero vuelva en el ascensor a su almacén, acotó Trudis. El único lugar que habían dejado intacto era el recorrido desde la peluquería Podar hasta la cascada, para que así Rafael Tijeras no notara cambio alguno y siquiera yendo y viniendo para trasladarnos. Entonces partieron todos rumbo a la cascada Zuco, donde Cleto volvió a convertirse en una gran bolsa de aire para que sus compañeros se metieran en ella. Justo antes de introducirse en el globo de chicle, Melvin vio una niña con cabeza de tubérculo regando su cultivo cabelludo a la orilla de la cascada. Era Romildita Remolacha, y como le pareció simpática, rápidamente la atrapó entre sus blanduras y la metió con él dentro del globo. Esa misma madrugada Sam Zanahoria se entretenía recogiendo las semillas de amapola que el viento de la noche había regado por el suelo. Sam y toda su familia poseían la gracia de tener una vista única, capaz de divisar objetos a kilómetros de distancia y de ver en la más absoluta penumbra. Si no, ¿de qué otra manera podría ser semillas de amapola finas y negras, en medio de la oscuridad de la noche y sobre un suelo sombrío? En eso estaba cuando vio como un santiamén Romildita Remolacha era introducida en una bolsa pegajosa de color rosado que desaparecía tras la cascada Zuco. La debacle. Al día siguiente, el panorama de la maravillosa Macedonia parecía un campo de batalla. Miles de charcos de caramelo pegados por todo el suelo, ahogando los prados, quemando plantas y flores. De todas las ramas de los árboles colgaba solo una suerte de lianas elásticas de colores fluorescentes que se enrollaban alrededor de los troncos como si trataban de ahorcarlos. Era chicle, muy concentrados, conservados en la mañana sin percatarse todavía de nada. Baltasar y Marina caminaban contentos por el sendero, mientras que la chica hablaba y preguntaba, hablaba más y preguntaba aún más. Baltasar: ¿sabías que yo nunca me resfrío? El niño la miró extrañado y ella continuó: ni yo ni mi prima Pamela Pomelo tenemos catarros jamás, porque tenemos mucha vitamina C. ¡Qué suerte!, ¿no crees? A Baltasar este dato le pareció interesante entre todo lo que parloteó Mareador de Marina Mandarina, y ella seguía hablándole sin parar. ¿Cómo es tu casa? ¿Y tu abuelo? ¿Te parece a él? Mi casa es más linda del mundo, porque las personas que más quiero viven ahí, contestó el pequeño con un tono enigmático. Continuó: y mi abuelo Felito es único y fantástico. Juntos hemos descubierto muchos misterios y explorado lugares que ni te imaginas. Hablando de su hogar y de su familia, el chico comenzó a extrañar sobre todo a su abuelo. Deseaba tanto que estuviera ahí él. Casi que al llegar a la peluquería se dio cuenta de que Marina ya no estaba a su lado. ¿Marina? ¿Marina? ¿Dónde estás? 2 metros más atrás se escuchaba su vocecita. Estoy pegada en un charco que parece... Sabía, pero no sé, dijo la niña, confundida por la impresión de ser feliz caminando y de pronto quedarse atascada. ¿Estás pegada? ¿Cómo?, dijo Baltasar, que en ese momento alzó su mirada y vio el paisaje totalmente confitado. Efectivamente, el pie derecho de Marina estaba pegado en un charco y no podía mover. Trató de sacarlo una vez y otra más, pero no hubo caso. El extraño charco se había endurecido, como un cristal, dejando sepultado el pie de Marina hasta el tobillo. La chica de las mandarinas se había embarrado con caramelo. No tardaron en llegar a Delfa y Aarón, quienes venían impresionados por el paisaje que se presentaba ante sus ojos. Lo más impactante fue cuando la familia Champiñón salió de su casa, pues tenían sus cultivos cabelludos cubiertos con una gran almohada de una sustancia muy pegajosa y blanda, con grandes puntos de colores rosa pálido. Malvavisco, reconoció Baltasar. Aarón y Adelfa llegaban largos minutos con la boca abierta del asombro. Hemos sido atascados durante la noche, habló Chapi Champiñón, amigo de los chicos.
Vi pasar una sombra redonda por mi habitación. Alguien liberó un gas de aroma tan dulce que nos adormeció y todos por la mañana mi familia y yo estábamos así. Ahora sí que nos vemos cabezones. ¡Qué vergüenza! Aarón Arándano sacó la lupa Sherlock H10 Pro que le había regalado su padre y comenzó a analizar el fenómeno. Atónito miraba las partículas que contenía el gran casco de malvavisco en la cabeza de Xavi, que se venía en una goma llena de burbujitas. Se pegó en mis zapatos, ¡qué asco! Apareció gritando Carrie McBerry, la más vanidosa de las macedonios. Tenía chicle multicolor pegado en sus preciosos zapatitos de charol rojo. Aarón corrió rápidamente con su lupa y a analizar aquella peculiar sustancia. Además, la chica le parecía tan bonita que ayudarle era una oportunidad de conquistarla. Pronto el lugar de los hechos estaba rodeado por la manada de curiosos y mientras más grande era el tumulto, más personas llegaban a preguntar qué estaría sucediendo. Baltasar cuidadosamente comenzó a romper el caramelo endurecido alrededor del pie de Marina, con una piedra hasta que la chica pudo despegarse del suelo. Sin embargo, como el caramelo estaba tan duro, el romperlo cerca de su pie podía hacerle daño. Baltasar tuvo que dejar una especie de ladrillo de caramelo alrededor de su zapato. Lo siento, Marina, le dijo, pero debería permanecer así hasta que el caramelo se derrita. Debes tener paciencia. Baltasar estaba muy confundido. Parecía como si la maravillosa Macedonia le hubiese caído una confitería encima, o más bien parecía como si el confite jocoso hubiera abierto una sucursal allí. De pronto llegó Sam Zanahoria al lugar de los hechos. «Los he visto en la madrugada», gritó el chico punk. «¿A quiénes? ¿Sabes quién hizo todo este desastre?», preguntó Baltasar. «No exactamente, pero se llevaban a Remolita Remolacha con ellos». «No», gritó horrorizada Bella Cebolla, la más escandalosa de las macedonios. Los habitantes de la maravillosa Macedonia se hallaban bajo amenaza de los pobres plantas ahogadas por el chicle. No podían respirar en la llanura, había un lago de chocolate que hervía por el calor del sol. Esponjas de malvavisco cubrían las copas de los árboles y los cerros estaban nevados de merengue. Las flores habían sido aplastadas por gomitas azucaradas de miles de colores, y las antes plácidas maravillosas Macedonias ahora parecía más bien un circo chillón. Estrategias de defensa. Cuando Rafael Tijera regresó esa tarde, no lo podía creer. Nunca había visto desastre igual. Quiso tomar medidas inmediatamente, por lo que reunió la peluquería Podar a los más altos representantes de la maravillosa Macedonia, incluidos la gran Pelópides Palta y Samuel Zanahoria, el papá de Sam. Estaba también el papá de Adelfa, doctor Alcides Alcachofa, respetadísimo médico cirujano de especialidad clorofólico. Todos los antepasados de Adelfa habían sido médicos, incluso ella, siendo aún una niña, tenía el don de curar muchos males. Me llevaré a la familia Champiñón a Pabellón. Estoy seguro de que podré extirpar la masa de malvavisco de sus cabezas, aseveró el doctor. Los niños miraban la reunión de sus padres y don Rafa asomados por la ventana. Aarón Arándano, sentado sobre un trono, pensaba en algo hasta que finalmente lanzó una hipótesis. Si se llevaron a Romildina y es probable que vengan por más. Es cierto, debemos redoblar nuestra seguridad, dijo Sam. Y aún más, debemos salvar a nuestra compatriota y luchar por nuestro pueblo, concluyó entusiasmado Baltasar, que ya se sentía un macedonio más. Los chicos resolvieron tomar partido de lo que sería una verdadera contienda, y el niño chileno decidió organizar el grupo para formar un ejército. Alguien tiene que hacer guardia esta noche, pues si nos atacan otra vez, lo harán en plena oscuridad, dijo Baltasar. Ese debe ser tú, Sam, dijo con entusiasmo Marina, que todavía arrastraba su pie con el ladrillo de caramelo. Tú tienes la vista privilegiada. Sam se convirtió entonces en el vigía del grupo. Alguien debe analizar cada pista, continuó Baltasar. Reunir antecedentes que nos permitan descifrar quiénes son y dónde vienen los atacantes. Aarón Arándano, tú por supuesto serás el detective. Elemental, mi querido Baltasar, asintió Aarón, y el niño chileno siguió. Alguien debe avisarnos cuando nuestro enemigo se acerque, cuando estemos en peligro o debamos actuar rápido. Necesitamos una voz de alarma. ¡Yo! El grito de Bella Cebolla casi los despeina. Necesitaremos un grupo de fortachones. En todo ejército hay fortachones, dijo Baltasar.
Sin pensarlo dos veces, Froilán Frigol y Leonel Lentejas y Gavino Garbanzos dieron un paso al frente. A ellos se sumaron varios chicos en cuyos cultivos cabelludos había hojas de color verde oscuro. Estaban Esteban Espinaca, Edson Espárrago, Aldo Acelga y Brandón Brócoli. Todos ellos desempeñarían el papel de valientes soldados en frente del combate, formando una infantería de hierro fuerte como ninguna. Entonces Mabel Maíz levantó su mano y dijo: necesitaremos municiones para derribar al enemigo. Baltasar se acercó y arrancó su cultivo cabelludo un puñado de granos. Los envolvió en una bolsa hecha con tela de cebolla. Se acercó una lamparita y le pidió una lupa a Aarón. Puso una bolsa con los granos de maíz bajo la luz de la lamparita y en medio de la lupa los demás niños miraban curioso que Baltasar estaba haciendo, acercándose a la bolsita de cebolla para ver de cerca. De pronto la bolsita comenzó a echar humo, hasta que pop, 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 y explotó la bolsa con muchas palomitas de maíz que volaron por todos los aires, impactando con toda su potencia a los chicos. ¡Ay, uy, uy!, se quejaron quienes fueron golpeados por las municiones hechas de cabritas. Granadas de maíz, dijo Baltasar. En ese momento la asamblea de los niños macedonios saltó de entusiasmo. Todos gritaban felices, planeando y dando muchas ideas para salvar a la maravillosa Macedonia de esta debacle. Yo puedo curar las heridas de nuestros compatriotas, dijo Ramón Arrabano, perteneciente a un linaje de curanderos expertos. Y yo ayudaré aliviando a los que hayan enfermado por culpa de las golosinas, ofreció la pequeña Delfa. Y yo repartiré máscaras de calabaza para que los demás despistemos a los adversarios, dijo entusiasmada Zoe Zapallo. Al caer la noche, Baltasar ya había organizado completamente a la milicia. Si sus atacantes volvían, se encontrarían con una gran sorpresa: la rehén. Efectivamente, los chicos de la maravillosa Macedonia no se equivocaban. En su Caralia celebraban el éxito absoluto del asalto, y muy ambiciosos querían regresar a buscar al resto de la familia de la remolacha. Los secuaces de Don Roscón habían fotografiado el resultado de la noche anterior para mostrárselo a su jefe, pues él no iría a la maravillosa Macedonia, no arriesgaría su sonrojado pellejo por nada del mundo. Concentrado mirando las fotos, de pronto vio entre sus operarios un integrante que no le era familiar y que tiritaba como gelatina. ¿Y tú? A ti no recuerdo haberte creado, le dijo Roscón Orondo a ser extraño. Tienes una remolacha en la cabeza, y es de la buena, manifestó sorprendido al probarla. Jefecito, yo la encontré y la traje, será mi amiga, dijo Melvin. Sí, gran amiga. ¿Había más amigos como esta?, le preguntó irónico Don Roscón, mientras caminaba lentamente alrededor de la Romildita analizándola. Si los hubiera, quiero a todos los amigos que tengan remolacha en la cabeza, pensaba feliz planeando la forma de sacarle partido a sus productos. La pobre Romildita permanecía callada, tiritando sin parar. Roscón Orondo la agarró de sus mechas y la puso en un gran florero, lleno de agua, pensando que así crecería la remolacha que le salía en la cabeza. Solo que olvidó que para eso necesitaba también luz. Esta noche ustedes volverán, y así podremos dar el gran golpe, le dijo Don Roscón a sus secuaces. No solo asfixiaremos a toda la maravillosa Macedonia, sino que además me abasteceré de la materia prima para mis preparaciones. Secuestraremos toda la remolacha y así tendremos azúcar gratis. Jijijiji. Se reía de una forma muy peculiar. Aquella tarde Cleto Chiclete volvió a trancar la puerta de la bodega para que no se cerrara. Luego se infló haciendo un gran globo de aire y decenas de golosinas vivientes entraron en él. Protegidos dentro del globo, una vez que Don Rafael ya bajaba por el túnel del ascensor, Cleto y las golosinas se lanzaron cascada abajo. La astucia de los operarios de su Caralia era considerable, pues Rafael Tijeras, un hombre muy inteligentísimo, no había descubierto ni una sola vez a los polizontes del ascensor. Acababa la asamblea de los máximos dirigentes de la maravillosa Macedonia. Ya entrada la noche, los asistentes regresaron a sus hogares. Los niños estaban preparados. Baltasar, que se alojaba en la peluquería Podar con Don Rafa, estaría atento al aviso que daría Bella Cebolla. Dada la señal, todo el ejército se pondría en guardia. A su vez, San Zanahoria vigilaba atento el perímetro junto a Bella Cebolla, quien daría el grito de alerta cuando Sam se lo señalase. Entonces, Sam vio acercándose a una particular tropa procedida por un chicle, una trufa y un malvavisco. Más atrás venía una gomita azucarada, un cuchuflí, un calugón y un merenguito.
entre otros, y escondida entre las blanduras de la malva traían a Romildita remolacha, con la boca tapada para que no gritara. Los operarios de don Roscón la traían consigo para que nos indicara dónde encontrar al resto de su familia y Romildita aún temblaba de miedo. Sam esperó con cautela. Necesitaba ver qué pretendían hacer. Los operarios de su canaria, sin sospechar que eran observados, avanzaron y comenzaron a sacar por sus sacos naranjos todo tipo de cosas pegajosas multicolores. Iban a atacar. Sam dio un gran pellizco a la bella. ¡Guau! Sonó su voz de alarma tan fuerte que llegó a temblar la tierra. Los visitantes de su canaria, aturdidos por el feroz zumbido, miraban hacia todos lados para averiguar de dónde provenía tal estruendo. Pronto llegó la tropa organizada por Baltasar. Con él a la cabeza, en el frente del ejército macedonio se hallaban los más fuertes: Froilán Frijol, Leonel Lentejas, Gabino Garbanzo, Esteban Espinaca, Edson Espárrago, Aldo Acelga y Brandon Brócoli. Contra estos valientes aparecían decenas de golosinas junto a Trudis Melvin y Cleto. Caramelo Calugón, Duro y Mandón era el general de las golosinas. Se pusieron en guardia. «Tienen a Romildita», informó Sam, «devuélvanla». Melvin casi tragó a Romildita entre sus blanduras para que no escapara. «Ella es nuestra. No la soltaré jamás», replicó. «Regresen a su mundo y dejen a nuestra tierra en paz», trató de conciliar Baltasar. Pero Roscón Orondo no había enseñado a sus engendros nada de política, y en ese momento la pérfida Trudis Trufa se abalanzó sobre Carrie McBerry y le arrancó un gran puñado de cerezas de la cabeza. ¡Auch!, sollozó la pobre Carrie. Aarón Arándano, su enamorado, decidió que eso ya era suficiente y, enardecido de ira, gritó: ¡al ataque! La aurora del día sería testigo de una batalla atroz. Una contienda desigual. Caramelo Calugón había dispuesto en primera línea a Mario Merenguito y los suyos, pues pensó que con esas consistencias sólidas dificultarían el paso de los macedonios. La infantería de hierro se abalanzó contra ellos contra todas sus fuerzas, y en una brutal lucha cuerpo a cuerpo muchos merenguitos resultaron molidos, hechos polvos de azúcar en el suelo. Mario Merenguito y el resto de sus tropas se retiraron. Viendo esto, Carmelio dio la orden de asalto a todos los demás. «No nos dejaremos vencer». Las golosinas eufóricas chillaban sin parar. La contienda era desigual, pues por cada 10 soldados de su canaria solo había uno de la maravillosa Macedonia. La infantería de hierro estaba en problemas. Cuchucuchuflí se deshizo de su relleno y volvió a cargarse de mentitas por dentro, para así disparar durísimos proyectiles, cual metralletas. Froilán Frijol y Gabino Garbanzos cayeron heridos a bala. «¡Tenemos bajas!», avisó de inmediato Bella Cebolla. Calvin Coconut se apresuró para hacer una camilla con sus hojas de palmera, y junto a Nando Naranja llevaron a los heridos a una enfermería de campaña, donde serían atendidos por Adelfa Alcachofa y Ramona Rábano. Mientras tanto se desarrollaba una batalla campal, y miles de mentitas volaban por el aire. A la infantería de hierro se le sumó el resto de los macedonios preparados para el combate, quienes reaccionaron con gran astucia. En un túnel bajo la tierra se escondían Papo Papa, Betty Beterraga y Camilo Camote. «¡Shh! ¡Silencio!», advirtió Papo a sus compañeros. «Debemos embestir sin que se den cuenta». Las golosinas atacaban sin piedad, pero cuando menos se lo esperaban, ¡zas!, del suelo emergieron sus contrincantes, quienes se les amarraron los pies con gran agilidad, haciéndolos tropezar. Al menos 40 integrantes del ejército de Sucaralias se desplomaron y fueron reducidos por los macedonios. Cuchucuchuflí se hallaba entre los caídos. «¡No! ¡Necesitamos refuerzos!», clamó Cucho. Entonces Cleto Chiclete se estiró como nunca antes y ató sus extremos a 2 árboles bien alejados unos del otro. Luego Godofredo reunió a los suyos y armó una gran bomba de gomitas azucaradas, colocándolas en una onda hecha de chicle. Godofredo y Trudis tiraron del chiclete lo más que pudieron, y cuando Cleto estaba a punto de colapsar, ¡paz!, lo soltaron, lanzando un proyectil de gomitas con mucha fuerza. La bomba cayó justo en medio del ejército macedonio y las gomitas rebotaron como bolas saltarinas a toda velocidad, lesionando al menos a 15 soldados, quienes tuvieron que ser trasladados rápidamente a la enfermería. «Mabel», llamó Baltasar, «es tu turno. ¡Las granadas!». Mabel Maíz había preparado sus granadas horas antes y estaba lista para el ataque. «Con que estas tenemos». «Ya verán», dijo Mabel a sus enemigos. Con ayuda del vigoroso Policarpo Palta lanzaron las granadas con una mecha encendida,
que al llegar al bando enemigo explotaron en miles de potentes proyectiles de palomitas de maíz, impactando directo en las caras de las golosinas. Los enemigos adoloridos se sobaban el rostro tapándose los ojos. Rápidamente los macedonios aprovecharon esta situación y capturaron a los quejosos. La lucha seguía en curso de manera bárbara y a medida que un ejército atacaba, el otro respondía con mayor furor. De pronto Baltasar tuvo la idea. «Zoe, ¿con cuántas máscaras de calabaza contamos?», preguntó Baltasar a la niña. «Juntando todas las que pude recolectar, habrá al menos unas 55», respondió Zoe Zapallo. «Camuflaremos a los prisioneros con unas máscaras y con ello simularemos haber aumentado nuestro número de soldados. Manos a la obra», ordenó Baltasar. Zoe Zapallo junto a Marina Mandarina, que aún tenía su pie atrapado en el ladrillo de caramelo, colocaron las máscaras de calabaza sobre las cabezas de todos los prisioneros de guerra que hallaban en poder de los macedonios. «Será la trampa perfecta», dijo Baltasar a las chicas, guiñándole un ojo. «Ah», suspiró Marina, que lo miraba con los ojos lánguidos. Le parecía tan hábil este chico extranjero que hace unos días le quiso arrancar sus gajitos. La verdad es que Baltasar había alcanzado fama de galán entre varias de las niñas de la maravillosa Macedonia. Volvieron al campo de batalla, con los prisioneros disfrazados de calabazas, y amarraron a cada uno en un árbol alrededor del perímetro donde se hallaba el ejército de los macedonios. «Con esto los escarmentaremos, seguro huirán», dijo Baltasar a las chicas. La verdad es que lo sucedido luego fue aún mejor que eso. «¡Diablos!», gritó Trudis. «¡Han traído refuerzos! ¿Qué hacemos ahora? Hemos sufrido muchas bajas y ahora ellos nos superan en número», advirtió Godofredo a sus compañeros. «Pues tendremos que ampliar nuestra milicia», ordenó Cleto Chiclete, de manera autoritaria. Con mirada amenazante infló su pecho hasta que de pronto ¡duc, duc, duc! De su cuerpo salió un clon idéntico a él. Ese clon a su vez se dividió y sacó otro engendro, y así comenzaron a multiplicarse. Los soldados de su canalla comprendieron lo que debían hacer. «Inicie el fraccionamiento», bramó Trudis. Entonces, cada golosina comenzó a dividirse sacando nuevos clones de sus cuerpos. Eran engendros más tontos que sus originales, pero igual de fuertes, y a medida que subdividían, más babolicones se ponían. Pronto, el panorama parecía no ser del todo favorable para la maravillosa Macedonia. Los invasores se multiplicaron en cientos y cientos, mientras que el ejército local quedaban solo 9, entre los que se encontraban Sam Zanahoria, Brandon Brócoli y Policarpo Palta. «Oh, oh», susurró asustada Carrie McBerry, y se tapó los ojos. «¡Bomba lacrimógena!», atinó la intensa e inteligente Bella, que con tijera de don Rafael comenzó rápidamente a cortar su cultivo cabelludo sin ningún cuidado, rompiendo todas las cebollas. Los chicos macedonios miraban extrañados a Bella, no entendían por qué rompía sus cebollas. Enseguida comenzó a salir un olor fuertísimo, que para los habitantes de la maravillosa Macedonia era familiar, no así para los operarios de su Caralia. Ni la pérfida de Trudis Trufa podía contener las lágrimas que caían de sus ojos, nublándole la vista. Los miles de engendros que habían salido de los cuerpos de las golosinas comenzaron a irritarse, y despistados, molestos y muy bobos comenzaron a atacarse unos a otros. Chicles envolvían cuchuflís, calugas ahorcaban trufas y merenguitos aplastaban malvas y gomitas. El ejército de la golosina se autoexterminaba delante de los habitantes de la maravillosa Macedonia. Ronildita Remolacha seguía atrapada entre las blanduras de Melvin Malvarado, quien hasta ese momento le apretaba con mucha fuerza. La pobre chiquilla no podía moverse y apenas respiraba, pues había inhalado polvo de malvavisco y le obstruía el paso de aire. Poco a poco, Melvin se fue perdiendo su vigor. El olor a cebolla lo mareaba y sin darse cuenta soltó a Romildita, quien cayó desmayada a sus pies. Melvin comenzó a dar vueltas como un trompo lento hasta que llegó a la orilla de un barranco y cayó a las profundidades. Romildita yacía acostada en el suelo, y al ver aquella escena su amiga Rebe Repollo corrió a socorrer. Al notarla casi ahogada, Rebe exprimió uno de los repollos de su cabeza y le dio de beber un poco de su jugo a Romildita, quien de inmediato comenzó a toser hasta que inhaló con muchas ganas. Respirando, por fin recuperó la conciencia, y al ver a su gran amiga, Rebe la abrazó. «Gracias, amiga, me has salvado», le dijo Romildita. «No es nada, compañera. Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí», le contestó Rebe con una sonrisa. «Será mejor que vayamos a ver qué le sucedió al malvavisco que te apresaba. Se ha caído por el barranco.
Las dos fueron a mirar lo que había pasado con Melvin, quien después de un largo trayecto rodando había caído tan blandito que ni había sentido el golpe. De todos modos, llevaba un buen rato rebotando sin poder detenerse. La batalla había acabado y todos los engendros se habían liquidado entre ellos. Sam Zanahoria y los chicos que seguían en el frente habían logrado apresar a Trudis, Cleto, Godofredo y Carmelo, los artífices de tanta maldad. Cuchu Cuchuflí y Mario Merenguito habían sucumbido en la batalla. Cara a cara. Aquella mañana Rafael Tijeras se levantó apresurado, pues observó que Baltasar no había dormido en su cama. Al abrir la puerta de la peluquería, vio a un pequeño pelotón comandado por el niño chileno que se dirigía hacia él. Traían prisioneros con los pies amarrados, con trenzas de raíz y arrastrando cocos. Sam Zanahoria llevaba a Cleto Chiclete. Brandon Brócoli empujaba a Godofredo Gomita. Edson Espárrago traía a Carmelo Calugón. Y defendiendo su dignidad, la altiva Carrie McBerry, con un mechón menos de cereza, arrastraba a la pérfida Trudis Trufa. Los chicos de la maravillosa Macedonia iban airosos. Don Rafa llamó: «Baltasar, hemos descubierto quién nos ha hecho tanto daño. Hemos defendido nuestra tierra y nuestro honor, y hemos ganado la batalla. No fue nada fácil», continuó Sam. «Hemos sufrido algunas bajas, pero Adelfa Alcachofa y Ramona Rábano nos están brindando los cuidados necesarios para su recuperación. Dentro del grupo venían los heridos de menor gravedad, con vendas, parches y cultivos cabelludos desmochados. Rafael Tijeras los recibió impresionado. «¿Qué quiere que hagamos con ellos?», le preguntó Brandon Brócoli. «Antes que todo necesitamos información. Por favor, Aarón, ayúdame a interrogarlos», respondió el peluquero. Aarón no tardó en lograr que el enemigo confesara todo: cómo habían llegado, por qué los atacaban y, lo más importante de todo, quién los había enviado. «Roscón Orondo», pronunció don Rafa en un tono tan grave que llegaba a asustar. «Debí sospechar que él estaba detrás de todo esto», y amarrando a los 4 prisioneros, juntos se los echó al hombro, y con mucho afán se dirigió a la cascada Suco. Iba a enfrentar a su vecino confitero. Roscón Orondo estaba en su almacén como de costumbre, ordenaba las estanterías mientras gozoso imaginaba la hecatombe que sus secuaces estarían dejando en la maravillosa Macedonia. Para él solo habían pasado pocos minutos desde que se fueran. De pronto un portazo lo hizo saltar. «Acá te traigo mercadería, Roscón», dijo Rafael Tijeras, poniendo a los secuaces amarrados sobre el mostrador. «¿Qué pretendes? ¿Imaginaste que no te descubriría? No sabes con quién te has metido. Jamás lograrás acabar con la maravillosa Macedonia. Jamás podrás exterminar a los vegetales y nunca convertirás a tus golosinas en un alimento primordial, pues no lo son», le declaró un tono imponente. Roscón Orondo comenzó a sudar. Sus mejillas parecían más rojas que nunca. No una, sino 5 gotas de transpiración corrían por su cara, y tartamudo de nerviosismo contestó: Si te has tomado las molestias de venir hasta acá, es por algo, ¿no?, logró decir por fin con dificultad, y la lengua se le desenredó. «Estoy seguro de que mis muchachos causaron una gran impresión». Sus golosinas vivientes amarradas asintieron con la cabeza. «Basta, Roscón. Me aseguraré de que no vuelvas a causar problemas en la maravillosa Macedonia», advirtió Rafael Tijeras. «Imposible. No me detendrás jamás. Te aniquilaré». «No seas necio, Roscón. Nada conseguirás con violencia», dijo don Rafael con calma. «Por algo dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo». Y en ese momento abrió una jaula donde traía varios ratones que felices se expandieron por todo el almacén lleno de dulces. «¡No! ¡Atrápenlos!», ordenó don Roscón inútilmente a sus amarrados secuaces, quien sin poder moverse vieron cómo los hambrientos ratones se le acercaban cada vez más. Desesperado, don Roscón trató de atrapar a los roedores, pero estos ya se habían escondido en los rincones y comenzaban a comerse todo su producto. «Me las pagarás», amenazó el confitero, y sacó de abajo del mostrador un saco enorme de color amarillo fosforescente con letras negras que decían: «Azúcar efervescente, úsese con precaución, creada por Roscón». Corrió rápidamente en dirección al fresco, y detrás de él iba don Rafael apresurándose para detenerlo. Zancadillas iba y zancadillas venían. Incansablemente trataron de detenerse uno al otro,
hasta que de pronto se hallaron en la puerta de la bodega en donde conducía a la maravillosa Macedonia. Al presentarse Rafael Tijeras frente a ella, inmediatamente apareció el medallón maestro en la matriz, y en un brutal forcejeo Roscón Orondo alcanzó el medallón abriendo la puerta. Apareció la cortina de agua, la gran cascada Zuco y el ascensor mágico detrás de ella. Roscón Orondo abrió rápidamente el saco amarillo, y millones de chispas calientes y dulces comenzaron a saltar de este, quemando cada punto donde tocaban. El gorro de don Rafael y el delantal de Roscón Orondo estaban quedando llenos de orificios mientras que ellos se batían a duelo. Roscón tenía al anciano tomado del cuello, pero este revirtió la situación con una llave de ayudo que inmovilizó al confitero, arrebatándole el medallón maestro. Roscón Orondo se incorporó y empujó a don Rafa contra la pared, quien se dio en la cabeza y aturdido se desplomó en el suelo, dejando caer su sombrero de fieltro. El confitero aprovechó el momento, arrastró el enorme saco de azúcar efervescente hasta la cascada y comenzó a vaciarlo en ella. Don Rafa despertaba de su aturdimiento y viendo esto se levantó con gran esfuerzo y empujó a Roscón Orondo por el abismo de la cascada. El hombre cayó con saco y todo, y el azúcar efervescente se derramó por completo en el agua. Luego, el anciano entró apresuradamente al ascensor para dirigirse a la maravillosa Macedonia. Sin embargo, a medida que el elevador avanzaba, se hacía cada vez más lento, hasta que finalmente se detuvo por completo 2 metros antes de llegar a su destino. Se había quedado pegado. El azúcar efervescente había caramelizado la cascada Zuco, y por ende todas las aguas del lugar quedaron cristalizadas. Roscón Orondo estaba tumbado en el suelo, cubierto de caramelo endurecido, con los brazos estirados, la boca abierta y los pelos parados, como si se hubiera congelado mientras caía. Parecía una estatua de dulce. Don Rafa se llevó la estatua a la peluquería Podar y la puso en el sótano, donde también guardaba navajas y chairas. Pero a pesar de haber quedado preso en su propia trampa, Roscón Orondo parecía haber logrado su objetivo, haciendo el peor daño imaginable para los habitantes del mundo vegetal. Caramelizando la cascada les había quitado el riego. Plan de contingencia. Aquel día, Martina Mandarina se sentía parte de aquel entorno y su pie cubierto de caramelo combinaba perfectamente con el desastre azucarado que inundaba el paisaje. Intentando volver a la normalidad, quiso ir a arriesgarse a la cascada, pero en vez de agua encontró un duro caramelo que no refrescaba ni un poquito. ¡Oh no!, exclamó la niña. Alguien tocó su hombro. Era don Rafa, que venía evidentemente abatido. Querida, le dijo, las golosinas no volverán a molestarnos, pero nos han contaminado hasta el agua, por lo que tendremos que ser astutos para sobrevivir hasta que podamos limpiar todo el desastre. Marina se puso a llorar. Don Rafa le tomó la mano y la llevó a la peluquería Podar. El pobre ya estaba cansado. Sin embargo, su edad no era impedimento para su espíritu, y pronto organizó al pueblo para comenzar las labores de aseo y quitar de la zona todos los agentes perjudiciales para la salud de los macedonios. Esta tarea demoraría bastante, pues eran toneladas de golosinas repartidas por todo el lugar. En este estado de emergencia, el peluquero llamó a unos particulares habitantes de la maravillosa Macedonia, la familia Sandía. Ellos salvarían por un par de días a sus compatriotas de la sequía, pues don Rafa podría obtener suficiente agua para regar exprimiendo sus cultivos cabelludos. Limpiar todo aquel desastre y descontaminar la cascada Zuco parecía una tarea casi imposible, por lo que Baltasar se dirigió a don Rafa con una idea. Necesito ir a mi casa. Tengo que ver a mi abuelo. Se me ha ocurrido una idea que quizás nos ayude mucho. Por favor, lléveme ahora. Rafael Tijeras no dudó en confiar en la idea de Baltasar. El chico había demostrado una habilidad e inteligencia sobresalientes. Sin preguntarle cuál era su idea, lo acompañó a la cascada para llevarlo a su casa. Pero el ascensor estaba pegado en el caramelo endurecido y no podía llevarnos de vuelta. Baltasar y don Rafa se miraron. Estaban pensando lo mismo. Ingeniosos decidieron escalar la cascada. Aprovecharon que la superficie estaba pegajosa y sin zapatos comenzaban a subir adhiriendo sus manos y pies al caramelo pegote, tal como lo hacen los insectos, hasta que después de mucho empeño lograron llegar a la verdulería. Don Rafa había resultado ser también un gran compañero de aventuras. Una vez en el fresco, el peluquero recogió su sombrero de fieltro. Recién en ese instante Baltasar cayó en cuenta de que Rafael Tijeras era el mismo verdulero al que le había temido tanto tiempo, y pensó cómo eran de engañosas las apariencias. El anciano acompañó a Baltasar hasta su casa, y cuando se encontraron frente a la puerta, sacó una llave de su bolsillo y la abrió como si nada. Baltasar lo miró desconcertado.
¿Cómo es que tiene usted llaves de mi casa?, le preguntó el niño. Baltasar, es hora de que conozcas mi secreto. Acompáñame, respondió Rafael Tijeras. Frente a un espejo, don Rafael sacó una de sus navajas y comenzó a afeitar su espesa barba mientras Baltasar lo miraba con detención. Cuando acabó, se quitó los gruesos anteojos que usaba para podar. En ese momento Baltasar quedó estupefacto. ¿Abuelo? ¿Has sido tú todo este tiempo?, gritó el niño emocionado, abrazando al señor Felito. Su abuelo, el verdulero, y el peluquero eran la misma persona. Felito era el dueño del Fresco, quien traía vegetales de otro mundo, es decir, directamente desde la maravillosa Macedonia, con aquellos enormes lentes fondo de botella y esa espesa barba que crecía durante el largo tiempo transcurrido. En la maravillosa Macedonia, Baltasar no lo había reconocido. ¿Ahora sabes cuál es el secreto de mi éxito? Vegetales de otro mundo, para una verdulería única. ¿No te parece?, le dijo don Felito guiñándole un ojo. No pude revelarte mi identidad antes, pues debía asegurarme de que estuvieras preparado para conocer este secreto. Ahora sé que los macedonios son tus verdaderos amigos, y que como yo, los protegerás ante todo. Baltasar estaba tan sorprendido con lo que acababa de descubrir que no podía ocultar su entusiasmo, y abrazaba a su abuelo sin soltarlo. Sabía que no podías faltar en esta hazaña. Tú eres mi gran compañero de aventuras, gritaba feliz el chico. Luego Baltasar le contó al abuelo su genial idea para liberar a sus amigos de todo aquel hostigoso confite, y se dirigieron a ejecutar el plan. En uno de los patios de la casa pusieron un frasquito con azúcar. En menos de 5 minutos su interior estaba lleno de hormigas. La restauración. Frente a la puerta del infranqueable de la bodega del Fresco, abuelo y nieto se deslumbraban al ver la magia del medallón maestro apareciendo ante sus ojos. Tras la puerta surgió el salto de agua totalmente paralizado, duro y azucarado, que dejaba ver a su transparencia miles de ínfimos cristales. Entonces don Rafa abrió el frasco y las hormigas se dirigieron a una fila muy ordenada hacia la cascada caramelizada. Rodeando primero la parte superior de la misma, desde donde solía manar el agua, las hormigas comenzaban a recolectar pedacitos de caramelo para llevárselos. De pronto, el caramelo se trizó un poco, y luego más, hasta que ¡wash!, la vertiente se destapó, y el agua nuevamente comenzó a brotar con una gran fuerza, quebrando el caramelo que paralizaba el chorro. Todo volvió a fluir y pocos segundos después el ascensor de vidrio pasó a recoger a sus pasajeros para llevárselo al mundo vegetal. Solo algunas horas tardaron las agradecidas hormigas en limpiar toda la maravillosa Macedonia. Estaban tan felices con tanta azúcar que decidieron quedarse a hacer nidos allí. Los macedonios miraban fascinados su tarea pulcra y minuciosa. Curiosamente, lo único que estos insectos no se interesaban en comer fue la estatua del dulce de don Roscón Orondo. Ni a ella le gustó. Lo que sí comieron con gusto fue el ladrillo de caramelo alrededor del pie de Marina, que se sintió tan liberada que corrió hacia Baltasar y le dio un beso en la mejilla. Baltasar la miró sorprendido y pensó que todavía no estaba en edad para ponerse de novio. Mientras las hormigas terminaban la labor de aseo, Baltasar contaba fascinado a sus amigos cómo había descubierto que Rafael Tijera era su mismísimo abuelo Felito, del que tanto les había hablado. Se sentía orgulloso de conocer su secreto y pensaba que ahora él también podría aprender el arte de podar. De pronto, Sam Zanahoria señaló a lo lejos: ¡miren todos! ¡Apareció el malvavisco! Un grupo de hormigas cargaba a Melvin Malverado, quien recién había dejado de rodar después de caer por el precipicio. El pobre venía agitando una banderita blanca con las últimas fuerzas que le quedaban. me rindo, gritaba mientras llevaba 2 deditos haciendo un signo de paz. Baltasar reconoció que en ese engendro a un ser simplón e inocente, y le pareció una buena estrategia convertirlo en un aliado. Muy bien, pequeño malvavisco, dijo Baltasar. De hoy en adelante serás mi secuaz. Irás siempre conmigo y me enseñarás todos los trucos y secretos que sepas sobre las golosinas. Las hormigas soltaban a Melvin, quien muy obediente se cuadró a un costado de Baltasar y lo abrazó a la altura de las rodillas. No era más grande que un zapallo. Gracias, mi nuevo jefecito, le dijo aliviado. Por fin todo volvió a la normalidad en la maravillosa Macedonia. La cascada fluía con más frescura que nunca. Los prados volvieron a ser verdes y los árboles recuperaron la frondosidad. Entonces, don Rafa miró a Baltasar y le dijo: Baltasar, ya ha pasado bastante tiempo. Debemos regresar a casa, si no queremos que tu papá se preocupe. Pero yo quiero venir otra vez a ver a mis amigos, por favor, contestó el pequeño con un poco de pena. Pero claro que debes volver, dijo con entusiasmo Sam. Sí, ven para jugar, clamaban los otros niños macedonios.
Baltasar, la maravillosa Macedonia ya te ha elegido. El medallón maestro aparecerá para ti cuando quieras venir a ver a tus amigos en la peluquería Podar. Será desde ahora tu segundo hogar, le dijo don Rafa. El anciano tomó a Baltasar de la mano y lo acompañado de todos sus amigos se dirigieron hacia la cascada Suco para volver a casa a cenar. Todos los chicos se zambulleron en el agua, mientras el abuelo y nieto atravesaban la cascada con un paraguas. Hasta pronto, Baltasar. Chao, nos vemos mañana. El miércoles jugamos fútbol, se escuchaban muchas vocecitas invitando a volver. Y el ascensor subió. Un mes más tarde, el fresco y el confite jocoso se unieron para convertirse en la jocosa frescura. Aquella tarde en la que Cascada Suco fue caramelizada, Roscón Orondo creía que se había salido con la suya. El Departamento de Sanidad había clausurado el confite jocoso con un decreto que señalaba presencia masiva de ratones. Rafael Tijeras había reído último y había reído mejor. Compró el lugar clausurado, que en el conjunto con la verdulería se había transformado en un genial almacén, donde además de vegetales de otro mundo se vendían exquisiteces muy originales. Ahora, Baltasar conocía los trucos de los confites, los que usados en su justa medida eran un aporte genial, y junto a Melvin, que resultó ser un gran cocinero, habían creado increíbles recetas combinando lo más delicioso de los vegetales con un poco de la picardía de la golosina. Como resultado, obtuvieron productos únicos y atrayentes que encantaron a los niños: bombones de mandarina con un toque de chocolate, anticuchos de fresas y merenguitos, aros de manzana con miel, crocantes de espinaca y hasta chips de zanahoria. Dentro de las preparaciones había platillos más sofisticados, como el intenso y dulce susurros de carne, hecho a base de cerezas, o el temerario y picante ají segul chast. La jocosa frescura sí que era un éxito rotundo. Por la puerta de la bodega, Baltasar regresaba a la maravillosa Macedonia cada vez que podía. Sam, Marina, Delfa y los demás chicos siempre lo esperaban ansiosos, pues nunca se sabía qué nueva aventura podía ocurrir en aquel increíble mundo.